Bienvenidos a A Fondo en Vivo con una de las personas que yo creo que más conoce el territorio, más conoce lo que pasó en el territorio. Él es un líder social muy reconocido, una víctima de ese conflicto y fue miembro de la Comisión de Verdad que esclareció pues los 60 años de historia, memoria que nos dejó el conflicto en un informe que yo creo que hay que destapar y no dejar en el olvido. Leiner, además, es sobreviviente de la masacre, de una de las peores masacres que yo creo que se han dado en el territorio y en el Atrato nos va a contar ahora una masacre que prácticamente destruyó a su pueblo y él fue el sobreviviente de esa masacre en donde pues evidentemente se juntaron los dos grupos que en ese momento se enfrentaban en esa zona que eran las FARC y los paramilitares. Pero sobre todo la invitación que le hago a nuestro personaje de hoy es porque yo quiero que él nos explique y nos dé su opinión sobre todo este debate que ha surgido a raíz del voto fusil, del voto que supuestamente así se le llama, el voto que por la vía del constreñimiento se estaría haciendo en los territorios por parte de las organizaciones armadas. Y sobre todo a partir de una serie de declaraciones que han dicho pues, políticos de este país que además han votado por Abelardo de la Espriella. A pesar de que evidencias claras como la investigación que hay en la silla vacía dicen que eso del voto fusil no funcionó, porque evidentemente la mayor cantidad de votación de Iván Cepeda no fue en estos territorios, sino en capitales grandes donde hay voto de opinión, pero también mostró además que hay una tradición desde hace mucho tiempo de que zonas como, por ejemplo, el Pacífico colombiano siempre han votado a favor de la paz, si se quiere decir. A pesar de todas esas evidencias, hay personas como el concejal El Guri de Medellín que dicen lo siguiente, proponen incluso bombardear esos territorios porque allí hubo voto fusil, sin ninguna prueba y contra todas las evidencias. Escuchémoslo. Muchachos, vean, yo solamente voy a hacer una sugerencia y a razón de lo que ya pasó, del asunto tan grave del voto fusil. Pero los bandidos son tan bandidos que no se dieron cuenta de lo que hicieron ellos mismos. Ya tenemos claro, y según lo que acaba de informar el concejal Tobón, en cuáles mesas y en cuáles lugares hubo votación a través del voto fusil. Que el exministro Cristo esta mañana salió en Blue Radio a decir que eso le parecía normal. Es que así descarados son. Nadie nos olvide que cuando empezaron las investigaciones de la parapolítica fue exactamente por lo mismo. Entonces yo sí espero que la justicia opere y doy un consejo al próximo presidente de este país y también en la misma vía le doy un consejo al alcalde de esta ciudad y al gobernador. Si ya sabemos exactamente en qué mesas de votación hubo irregularidades en donde porcentajes superiores al 80% fueron votos dirigidos a Iván Cepeda, pues entonces los próximos ataques, bombardeos y demás tienen que ser dirigidos hacia esas zonas, porque en esas zonas están los bandidos de este país, en esas zonas están los bandidos de este departamento. No nos vamos lejos, Campamento pasó de 400 votos Iván Cepeda a 2000. Leiner Palacios, bienvenido acá. A fondo habíamos querido hacer hace rato esta cita y además íbamos a hacerla por otras razones, precisamente porque usted es la voz de esos territorios, los ha recorrido, ¿no es verdad? Y como ya lo dije, usted es sobreviviente de la masacre de Bojayá.
que fue una masacre que dejó nada más ni nada menos que 119 civiles muertos, cerca de 53 heridos, y que se realizó en el mayo del 2002. Fue un ataque hecho por las FARC que terminó en medio de un enfrentamiento con las entonces conocidas Autodefensas Unidas de Colombia. Y eso produjo y desencadenó esta horrible masacre de la cual usted es sobreviviente. Luego de lo que usted experimentó, decidió convertirse en un líder social, recorrer los territorios y formó parte de la Comisión de Reconocimiento por la Verdad. No sé cómo es que se me olvida el nombre, pero de la Comisión de la Verdad. Precisamente porque había que esclarecer también qué había pasado en esos territorios. Y recientemente usted me llamó y me dijo, mire, tengo esta reflexión, incluso antes de que ganara antes de que se conociera el resultado electoral y antes de que ganara el hoy presidente electo Abelardo de la Espriella. Una nota muy impresionante sobre lo que significa realmente la guerra y volver a la guerra. Antes de leer su escrito, Leiner, primero le doy la bienvenida y yo quisiera que usted nos diera su primera impresión sobre estas declaraciones que hace un concejal de Medellín, imagínese. Un saludo para usted, María Jimena, y un saludo para todos los que nos ven y nos escuchan en su importante programa. Pues yo me he quedado aterrado realmente de escuchar semejante barbaridad de un líder político del país. Es increíble que haya personas que piensen de esa manera en esta Colombia diversa y multicultural. Es asustador realmente. A mi juicio, esto es una amenaza clara. No es un hecho aislado de estigmatización apenas, sino que también es una declaratoria de muerte. Con esta narrativa se prepara precisamente el ambiente para poder justificar después los muertos que van a poner o van a caer en estos territorios olvidados. Así se ha venido construyendo el país. Nos dejan abandonados y después se dice que somos manipulados por el grupo armado que está, como que si nosotros no tuviéramos conciencia y como que si los negros y negras, los indígenas, no tuviéramos capacidad de autodeterminación, de autonomía, de gobernabilidad. Nosotros hemos demostrado en este país que realmente tenemos unas organizaciones muy serias, tenemos unos liderazgos muy profundos y hemos hecho las denuncias concretas. Entonces, yo me queda más que lamentar. Yo creo que este tipo de personajes que hacen estas declaratorias tienen mucho odio, son personas enfermas, el odio no las deja ver más allá de las realidades precisas de los territorios. El odio no los tiene enceguecidos y la rabia, y esa es una enfermedad que tienen que empezar a curar. Pero también creo que tienen el cerebro muy pequeñito porque no son capaces de pensar. Cuando estos pueblos y estos territorios históricamente le han reclamado al país derecho a la salud, derecho a la educación, vivienda, oportunidades de empleo, y este país se ha hecho ciego y ha omitido, pues es normal que las comunidades empiecen a decir, no, es que no podemos seguir votando a estos liderazgos que han oprimido y han reventado la posibilidad de que tengamos mejores condiciones de vida. María Jimena, yo le puedo contar y oyentes la experiencia que yo particularmente viví. Yo fui a votar y yo tengo dos niñas que ya son mayores de edad. Y ellas me decían, papá, no podemos volver a votar equivocadamente. Y las acompañé. Nosotros hicimos un recorrido desde la ciudad donde estoy refugiado hasta el departamento del Chocó. 5 horas. Después de 5 horas por carretera, tomamos una lancha
Sí. con mis hijas y llegamos hasta Bojayá. Y No me diga. en todo el recorrido, después de 4 horas, nosotros nunca habíamos visto, yo nunca había recorrido ese territorio con tanta tranquilidad. Yo no vi un actor armado presente en el recorrido que hice. Créame, yo he sido claro con el país. Y luego llegamos a las urnas y llegamos ahí a la plaza al malecón de la ciudad de Quito y eso estaba repleto de gente con ganas de ir a votar. Y la gente decía, necesitamos ir, necesitamos ir. Estaba la gente movilizada realmente y con un entusiasmo increíble. Hubo gente que se pagó su propio transporte para llegar allá. Imagínense cuando un transporte vale 350,000 pesos y la gente buscaba recursos y llegaban allá hasta o sea, hicieron un esfuerzo bastante importante. Entonces, venir de manera descarada a descalificar realmente esta apuesta de dignidad que hizo la gente, me parece muy irresponsable, muy irrespetuoso y pues también que analicen. Entonces San Andrés es voto fusil. San Andrés no es que está libre de presencia de actores armados y allá no se obtuvo una gran mayoría por Iván Cepeda. Aquí en el Valle del Cauca, pues más de 1 millón de votos en las ciudades capitales. Entonces también esa gente estuvo manipulada por los grupos armados. No. Eso es tremendamente equivocado realmente y duele profundamente y rasga pues en el corazón realmente porque ya le digo, yo no puedo aceptar que a mis hijas las hayan presionado para que voten por Iván Cepeda. Yo no puedo aceptar ese criterio y si la declaratoria con estas es pues poner nuevamente el escenario para que maten a nuestra gente, pues vamos a estar atentos, vamos a estar vigilantes y haciéndole seguimiento precisamente a la vulneración de derechos y a la violación de derechos en estos territorios, porque es claramente es evidente que nos van a mandar actores armados para que maten a la gente. Leiner, una de las cosas que se ha podido constatar y muy claramente es que desde hace mucho tiempo, por ejemplo, toda esa zona del Pacífico, y yo también pues la he recorrido en varias ocasiones, es una zona que porque precisamente ha estado tan marcado y estuvo tan marcado por el conflicto, pues es una región que vota por la no guerra. A ver no sé si es por la paz, es evidente, pero sobre todo vota en contra de las personas que hablan de guerra. ¿Por qué? Para que la gente entienda, y eso no los hace, pues imagínense, parte de lo que en mala hora se llama el voto fusil. ¿Cómo explica usted que desde incluso antes del 2018, desde el acuerdo de paz, que yo creo que eso fue la principal medida y la primera medida, incluso en el plebiscito empezó a salir esa constante, ¿no? El Pacífico siempre vota así, el Pacífico siempre vota así, en todas las elecciones. ¿Qué es lo que puede explicarle usted a estos señores como el Guri, incluso a personas muy cercanas al presidente electo que insisten en que hay que castigar esos territorios donde hubo voto fusil? Pues María Jimena, nosotros vivimos en Bojayá momentos de mucha oscuridad donde no podíamos ir ni a cortar un racimo de plátano. Era levantarnos y ver al lado las guerrillas bajo el control desde las 4 de la mañana. O sea, nosotros hemos vivido hipotecados a la guerra, ¿cierto? Entonces, pues encontrar una salida negociada al conflicto armado para nosotros representó la posibilidad de seguir viviendo en los territorios. Nosotros experimentamos y de manera concreta en Bojayá más de 1 año de total tranquilidad. Nosotros volvimos, después de la firma del acuerdo de paz, volvimos a movilizarnos por ese río Atrato. Nosotros volvimos a ir a los campos a sembrar. Nosotros empezamos a ir a conocernos y a saludarnos nuevamente con las familias en las comunidades, porque hasta eso estaba prohibido. Nosotros volvimos a tener la posibilidad de que nuestros hijos e hijas caminaran y recorrieran por esos ríos y esos caminos y para poder llegar a la escuela con mayor tranquilidad, porque el riesgo al reclutamiento y a la vinculación de nuestros hijos era terrible. Entonces nosotros
como vivimos hipotecados, entregados a esa situación de violencia y empezamos a experimentar que la paz traía tantos beneficios, pues entonces nosotros dijimos, este es el camino es la reconciliación. Nosotros hemos vivido cuántas mujeres nos han violado en esos territorios. Entonces nosotros sí sabemos qué es pagar las consecuencias, además de los muertos que hemos colocado. Y cuando el acuerdo, además de eso, nos ofrece no únicamente que vamos a quitar los fusiles, sino que también se sacan personas armadas del territorio. Y adicional a eso, el acuerdo nos propone que vamos a lograr una serie de derechos que tampoco el Estado nos ha brindado, porque el Estado no fue capaz ni ayudarnos a recoger los muertos, por ejemplo, en Bojayá, ¿cierto? Y entonces, pues vimos que el acuerdo traía desde la perspectiva de los PD, programas de desarrollo con enfoque territorial, donde hay ofertas para... Mire, nosotros en Bojayá, después del acuerdo de paz, logramos tener por primera vez que se construyera un hospital de primer nivel para que nos pudieran atender, ¿cierto? Por primera vez después del acuerdo de paz, nuestras comunidades indígenas tienen mesas de votación en sus puestos, en sus comunidades, 10 puestos de votación. O sea que la democracia se fortaleció, porque nuestras comunidades tenían que viajar hasta 10, 15 horas por esas corrientes para llegar hasta el casco urbano. Mire, nuestra posibilidad de tener educación, o sea, el acuerdo también ofrece una serie de derechos que para nosotros son muy importantes. Nosotros hoy en Bojayá todavía tenemos comunidades que no ven 4 horas de energía. Entonces hay una serie de brechas y de desigualdades que también se pretenden nivelar con esta propuesta de paz. Entonces nosotros hemos vivido y hemos experimentado, ninguno de los que han ofrecido guerra en el país nos han sacado del problema, ninguno nos han ayudado a resolver nuestra situación. Entonces esta oportunidad para nosotros es muy importante. Yo invito al país que ojalá más allá de las diferencias políticas e ideológicas, al menos iniciemos con un primer acuerdo nacional. Y es, hombre, apostémosle a la paz, apostémosle a la reconciliación. La única manera que este país tiene de incluir estos territorios históricamente abandonados es haciendo un esfuerzo por consolidación de procesos de paz. No estamos hablando de hacerle favores a los grupos armados. Estamos hablando de una necesidad de unos ciudadanos que viven totalmente excluidos y a merced de los grupos armados para que podamos entonces hablar de democracia y hablar de autoridad y hablar de legitimidad en el territorio. Yo creo que los colombianos y colombianas que viven en las ciudades y que viven en las comodidades deberían hacer un poquito de esfuerzo para incluirlos en esta Colombia que es de todos y todas. Leiner, pero a ver, reojemos un poco lo que ha pasado en estos 4 años de la paz total. ¿Usted qué opinión tiene de la paz total? Porque si uno la ve, pues ha sido realmente un fiasco. Uno de los grandes problemas que ha tenido es la falta de objetivos primero y de éxito de la paz total. ¿Qué pasó con la paz total? ¿Usted está de acuerdo o no con la paz total? Más allá de que esté de acuerdo con la necesidad de la reconciliación y de siempre abrir esos canales. Porque yo creo que esa es como la discusión, sí. No, María Jimena, y el país, yo creo que en este proceso de la paz total se cometieron muchos errores. Creo que hay muchos desafíos. Faltó, digamos, una conducción mucho más profunda, pero ojo, no nos podemos equivocar en el sentido de que a pesar de que haya habido errores en la conducción de la paz, el país no puede abordar o dejar de buscar soluciones negociadas al conflicto armado colombiano. Eso es totalmente distinto. Ahora, lo que sí estoy de acuerdo totalmente es que debemos corregir las falencias que tuvimos en una negociación quizás en estos últimos periodos que es factible de corregir. Eso es distinto, pero que desabordemos el avión, al menos ese tren que nos puede conducir a que en los territorios saquemos tantas armas que hay en los territorios, saquemos tanta
violencia, pues la verdad que es un camino realmente equivocado. El problema de Colombia no lo vamos a resolver bombardeando más, desplazando más, asesinando más. El problema de Colombia lo vamos a resolver en la medida que tengamos una corrección y por supuesto, entonces, con relación a la paz total, yo estoy supremamente convencido de que es necesario corregir las falencias que se hayan tenido, pero creo, y sin duda equivocarme, si no queremos condenar a la muerte a los colombianos de la ruralidad, a los negros e indígenas que viven en esos territorios, tenemos que seguir apostándole a la paz. Y a la paz en clave de búsqueda de soluciones negociadas al conflicto armado, a la paz en la profundización de la implementación de los compromisos de 2016, sin duda, pero también a la paz en la medida que el territorio, el Estado, las autoridades del Estado tienen que empezar a hacer más presencia, esa cara social del Estado en los territorios. ¿Cómo es posible que en muchas de estas regiones todavía no hay gente, digamos, desde la perspectiva judicial, por ejemplo? La fiscalía no tiene presencia en muchos de estos territorios. Allá matan y allá ni el Estado ni registra a nuestros muertos. Entonces tenemos necesidad de esa presencia en muchas de estas regiones y ese es el camino que Colombia debe continuar. Sin duda no podemos equivocarlo. Yo llamo al presidente electo. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Qué le dice y qué le pide al presidente electo? No se puede equivocar en profundizando más consecuencias del conflicto colombiano. Yo creo que es oportuno en este momento tomar los resultados, los avances que hayan habido en materia de diálogos ahorita y tomar las correcciones pertinentes, conformar si quiere unos nuevos equipos, pero tratando de profundizar y mejorar eso. Y también le invito, hombre, ese acuerdo de 2016 no lo puede destripar. Ese acuerdo de 2016 es la esperanza de que, mire, es tan mezquino. Yo siempre digo, si una persona se niega a la implementación del acuerdo de paz, hoy de 2016 está manifestando su expresión más profunda de lo que es el racismo en Colombia. Si usted coge el acuerdo de 2016, lo único que no se ha implementado son las medidas que tienen en clave de derechos para las comunidades. O sea, las medidas que faltan en su implementación, haciendo una evaluación realmente, entonces nos está diciendo que básicamente nos va a arrancar derechos que podemos ya haber alcanzado. Y eso sería una expresión del racismo, porque este acuerdo precisamente lo que busca es que llevemos mayor igualdad a estos territorios. Entonces, mi llamado es que no profundice más el racismo, que no profundice más la exclusión, que no profundice más la desigualdad, que incluya en sus planes, en su plan de desarrollo, por favor, los elementos de la paz. ¿Cómo es posible que este país se dé el lujo de desabordar ahora la implementación o al menos el alivio en materia de reparaciones de derechos para las víctimas? El presidente no puede desconocer que hay más de 10 millones de colombianos y colombianas que sufrieron el impacto del conflicto armado, que están reconocidos como sujetos de reparación colectiva o de reparación individual y que tienen derecho que el Estado les restituya por sus afectaciones. Él no puede devolverse en ese camino y desconocer toda esa normativa que ya está vigente y que debemos sacar adelante. Leiner, pero usted vio la declaración que hizo hace pocas horas el presidente electo, ¿no? Cuando fue notificado ya por el Consejo Nacional Electoral que era el nuevo presidente de Colombia. Y él dice lo siguiente, envió un ultimátum a todos los grupos armados para que, dijo así, se entreguen y les dio un mes para que cesaran de existir. Eso es lo que yo le entendí. ¿Usted lo oyó cuando él dijo eso? Sí, lo oí. Me parece que es una precipitación. Pienso que el presidente debería llegar y intentar estudiar bien el fenómeno de los grupos armados, la presencia y toda esa movilidad que tienen, sus capacidades.
y no solo sus capacidades en integrantes de hombres y militancia, sino también en sus capacidades de reciclar y reeditar el conflicto colombiano. Yo estuve en la Comisión de la Verdad y yo pude escuchar a personas que han pasado por 4 y 5 grupos armados. Eso quiere decir que ha habido históricamente en Colombia una capacidad de reeditar el conflicto y pretender que en un mes, 90 días, esto se va a solucionar como que si fuera a colocar. No, eso no es tan sencillo. Yo pienso que hay elementos estructurales del conflicto armado y que hay que abordar. Yo le recomendaría al presidente que, con mucho respeto, sé que tiene sus diferencias con el informe de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, pero creo que ahí hay unos hallazgos que debería estudiar y que debería estudiar de manera desprevenida. Por ejemplo, los problemas que hay en la democracia, los problemas que hay para el tema de la persistencia del narcotráfico como factor principal del conflicto, estos fenómenos que estamos hablando de desigualdades. Ahí hay una serie de hallazgos que le pueden servir y ser útiles para repensar y cómo conducir realmente el país, para que le vaya bien a él y para que le vaya bien a todos los colombianos. Una reflexión que siempre hay que, pues, y que uno hace cuando lo escucha es, ¿por qué hay esta, digamos, esa tendencia de solucionar todo con volver otra vez al dilema de la paz o la guerra? Ese es un dilema que usted pensó que ya había, digamos, del que Colombia ya había salido y que habíamos entrado en la implementación de políticas públicas y sociales que pudieran integrar el territorio o los territorios, pues, a esa Colombia más próspera. ¿Qué le da a usted, qué le dice usted que otra vez estemos planteándonos la misma discusión de si es guerra o paz y ahora es guerra? ¿Qué reflexión le amerita eso? Bueno, yo creo que tenemos en el país un problema muy serio que nos han enseñado que, pues, la guerra tiene beneficios y hemos creado una cultura así, una cultura violenta. Precisamente parte también de lo que señala el informe de la comisión que hay que transformar es ese imaginario de que por medio de la violencia se pueden resolver las cosas. Yo recuerdo muchos noticieros, por ejemplo, cuando yo estaba pequeño, no estaban buenos hasta que no se veían los litros de sangre derramada y los muertos y como que si la ley del talión y ojo por ojo es la única solución que tiene este país, la única vía. Yo no creo en eso. Si usted mira los combatientes de este país, de todos los actores armados, son hijos colombianos, hijos e hijas colombianos. Son integrantes de personas que viven en los territorios. O sea que de cierta manera hay un entramado ya. Incluso hay familias que tienen un hermano en una guerrilla, otro en otra, y otro incluso en el paramilitarismo o las AGC, y así hay una serie de entramados que es muy complicado realmente resolver. Entonces, a mi modo de ver, hay que prestarle atención a esa cultura violenta y mafiosa. A los jóvenes de hoy en día piensan en solucionar los problemas mucho más rápido. Hoy hay jóvenes que ya no tienen expectativas de vivir 30, 40 años. Hay jóvenes que quieren que a los 30 años ya tengan su vida resuelta y no les importa, ¿cierto? Hay mamás, hay papás que los muchachos llegan a la casa con X cosas y no le preguntan ni cómo las obtuvieron. Esos son elementos que hay que empezar a transformar. Yo insisto, María Jimena, que nuestro presidente debería realmente tomarse en serio y no dejarse confundir. Ya Colombia pasó por esa idea de la presión y el resultado que tuvimos, y debemos aprender de eso. Yo lo traigo aquí solamente como una lección aprendida y ojalá se me entienda, pero pasamos
la idea de presionar a la fuerza pública para que diera resultado y la consecuencia fue más de 7,000 personas Sí, asesinadas, ¿cierto? Eso sí, es una cosa brutal. O sea que con las armas del Estado colombiano por una presión política de cara a conseguir resultados, pues lo que conseguimos fue una serie de muertos de seres colombianos, seres inocentes en muchos de estos casos que estamos hablando. Entonces, de repetir los esa manera creo que ya nos pone de presente que por ahí no es el camino y creo que tenemos que buscar y profundizar otras ideas porque por ahí estaremos totalmente equivocados. Si el presidente piensa que va a resolver este problema en un mes, pues está tremendamente equivocado y yo se lo aseguro que ninguno de estos grupos armados van a desaparecer en un mes. Eso es absurdo. Estos grupos desaparecerán en la medida que tengamos como Estado, como nación, la capacidad de sentarnos a buscar soluciones concretas, negociadas sí. y abrir caminos, que abramos también los corazones y las oportunidades para estas personas que hoy están en estos modelos de violencia. Leiner, ¿por qué no me dice o declama o nos lee esa reflexión que usted me mandó y que es el motivo de este podcast y que, repito, surgió mucho antes de que Abelardo Lesprella pues, ganara las elecciones? ¿Por qué no la lee usted? Yo la tengo acá y la vamos a reproducir también, pero yo quiero que usted la lea. Pues déjeme decirle que realmente pensé mucho escribir esto y hoy lo presento al país, como se lo había manifestado, esto lo escribí antes de las elecciones, pero lo hago desde lo más profundo del corazón. Lo hago sin despreviniéndome de los asuntos políticos, pero llamo a esta reflexión. Hace algunos años Colombia firmó un acuerdo de paz. Recuerdo que ese momento con mucha esperanza, porque durante décadas habían pasado distintos gobiernos y líderes que prometían defender la democracia, pero ninguno había logrado sacarnos de la violencia que marcó nuestras vidas en Bojayá. Tampoco encontraron en más de 50 años la forma de garantizar derechos fundamentales como la salud, la educación, el acceso a oportunidades de empleo para nuestras comunidades. Lo que sí hicieron mucho fue creer equivocadamente que la violencia y la guerra eran el camino para resolver las diferencias. Con el paso del tiempo, las consecuencias de esa decisión fueron devastadoras. Nosotros vivimos la masacre de Bojayá. Miles de familias colombianas sufrieron el horror de más de 4,000 masacres, el desplazamiento forzado y la pérdida de sus seres queridos. Yo viví la falsa promesa de que con plomo se solucionan las cosas. Hoy sigo conviviendo con las consecuencias de las decisiones que tomaron otros. La diferencia es inmensa. Mientras mi comunidad perdió a más de un centenar de sus habitantes, quienes promovieron o decidieron la guerra no pusieron ni un solo muerto de los suyos. No se trata de desear que hubieran perdido la vida. Se trata de reconocer que quienes más sufrieron los costos del conflicto armado fueron quienes nunca eligieron la guerra. Sin embargo, cargaron con todo el peso. Hoy, cuando Colombia vuelve a debatirse entre los extremos políticos, mi pensamiento regresa a ese pasado. Tal vez en aquella época nunca tuve la oportunidad de escribirle a los colombianos y colombianas que hoy tienen en sus manos la posibilidad de decidir el rumbo democrático de este país. Ustedes son libres de elegir. Esa es la esencia de la democracia. Pero les pido que antes de hacerlo piensen en esa Colombia profunda que durante décadas ha reclamado sin ser escuchada mejores oportunidades y una vida digna. Piensen en quienes todavía esperan un puesto de salud, un médico, un medicamento, una escuela de calidad, una vivienda digna, agua potable y oportunidades para construir un futuro en paz.
Piensen también en la urgente necesidad de que tenemos como nación de enfrentar las profundas desigualdades que nos dividen, de desterrar el racismo y la exclusión que aún persisten, y construir un país donde el lugar de nacimiento y el color de la piel o condición social no determinen las oportunidades de una persona. Cada voto tiene el poder de acercarnos a esa Colombia más justa e incluyente, o de mantener las brechas que durante tanto tiempo han condenado a millones de compatriotas al abandono y al olvido. Recuerden que cada decisión que se toma en las urnas tiene consecuencias reales sobre la vida de millones de personas. Pueden significar el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación, el empleo y el desarrollo, o pueden significar que muchas comunidades sigan recibiendo únicamente el abandono, la violencia y los ataúdes. Yo ya conozco el costo de las decisiones equivocadas. Lo pagó mi pueblo, por eso mi única invitación es que nunca olvidemos que la política debe servir para proteger la vida, no para seguir alimentando la guerra. Que el voto sea siempre una esperanza de paz y de dignidad para todos los colombianos y colombianas. Leiner Palacios, víctima de Bojayá y excomisionado de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Leiner, ¿usted cree que el presidente va a poder escuchar este tipo de voces? Porque uno lo que ve es que el presidente electo, estoy hablando del presidente electo, pues está ya muy montado en su tesis de que va a imponer el orden, va a usar la fuerza para reprimir a estos, digamos, a estas organizaciones criminales, y que esa es su fórmula. ¿Usted tiene alguna posibilidad de hablar con alguien de esa campaña, de el grupo que va a gobernar con el presidente electo? No sé, es como esa reflexión que me queda después de oír este mensaje. Hombre, María Jimena, yo encantado, y yo vuelvo y reitero mi compromiso con este país desde la perspectiva de cualquier posibilidad de construcción de paz. Ojalá que este mensaje le llegue al presidente, a su equipo de gobierno. Ojalá que tuviera la oportunidad también de conversar y plantearle al menos nuestra visión desde los territorios y nuestras reflexiones, y que fueran valoradas y tenidas en cuenta. Y yo insisto en esto, María Jimena, porque yo, a pesar de no haber votado con Abelardo, le deseo lo mejor y no quiero que se equivoque. No quiero que cometa nuevamente el error y que condene a tanta guerra y a tanta muerte en el país. Ya esa lección la hemos aprendido. Yo creo que el doctor Abelardo tiene hoy la oportunidad precisamente de corregir ese destino, y la solución, aquí todos estamos de acuerdo en que hay que poner orden. Bueno, dialoguemos. El orden no se puede construir a partir de generando más violencia. El orden se debe construir desde el apego a la ley, el respeto a las instituciones, el respeto a nuestra diversidad, el respeto a nuestros derechos, el respeto al pensamiento y al disenso en nuestra democracia. Y yo creo que en esa medida podemos avanzar en soluciones mucho más profundas. Yo insisto, señor Abelardo de la Espriella, no se equivoque más, no vuelva a condenar al país al odio,
yo creo que usted tiene hoy la oportunidad precisamente de empezar a aliviar esos dolores y acercar esa Colombia que precisamente cada día en las urnas está distanciándose más de esa política de guerra. Usted tiene la oportunidad hoy de transformar eso con unos mensajes muy concretos y unas acciones mucho más contundentes de empatía y de solidaridad y de amor con estas comunidades. Así que yo lo invito a que no las condene, más bien invítelas a incluirlas en esta Colombia que es de todos y todas. Muchísimas gracias a Leiner Palacios, excomisionado de la Comisión de Verdad y de esclarecimiento de la verdad, pero además sobre todo una voz contundente en estos momentos en que son otras las voces que están volviendo a estigmatizar a las personas que viven en el territorio y que han sufrido sobre todo la violencia, porque es en los territorios donde se ha visto el dolor que causa la guerra, porque ahí es donde fue el epicentro de la guerra. Muchísimas gracias y ojalá lo estén escuchando, que esta voz suya se escuche, que lo que usted escribió se lea y que ojalá el presidente electo entienda que bombardear, como dice el concejal Guri, no puede ser una opción. No hay que, bombardear a los territorios porque allá es donde hubo el voto fusil, pues realmente es una conclusión que espero nunca llegue a ser tomada en cuenta por el presidente electo. Si usted me permite, María Jimena, también un llamado a nuestras autoridades e instituciones militares. Yo pienso que no pueden hacer caso a estas decisiones tan absurdas, las consecuencias en la deslegitimación también de las instituciones dependerá de cómo ejecuten este tipo de acciones. Si lo hacen desde la arbitrariedad, pues la institucionalidad va a deslegitimarse mucho más. Eso también es muy importante porque eso es parte también de lo que ocurrió en el conflicto, ¿no es verdad? Entonces, y de ahí veníamos y estábamos mejorando, ¿no es verdad? Como usted dice, me sorprende mucho la crónica que usted hace de cómo encontró la gente votando de manera afluente, pues con una cantidad de gente que quería votar. Eso le pareció a usted raro, ¿no? No, a mí vea, créame que yo me quedé supremamente sorprendido. No crea, el departamento del Chocó y el Pacífico tuvo muchos reclamos a este gobierno. Fueron bastantes críticas, ha sido también contundente. O sea, aquí no hay un alineamiento ideológico, ni mucho menos. Aquí hay una apuesta realmente profunda y sin embargo la gente allá en mi pueblo salió y dijo, no, vamos a votar con esta oportunidad que tenemos. Imagínense, le coloco un ejemplo. Nosotros, la comunidad de Pogue, mi pueblo, lleva 4 años en un ejercicio insistiendo por una reubicación que está declarada en zona de riesgo desde 2009. Y aún así, reclamándole al Estado colombiano desde 2009, no han podido salir de ese riesgo que están. Y aún así, se acercaron a votar por esta apuesta que presentó Iván Cepeda. Pues a mí me parece que es respetable, es responsable, es su pensamiento, y eso hay que valorarlo y hay que respetarlo. Mire, en el departamento del Chocó ha venido creciendo la oportunidad de expresión democrática en las urnas. Esa oportunidad no la teníamos antes. La gente cada día se entusiasma más y se acerca más a tomar esa apuesta. Y entonces, por un lado, le cuestionamos a la gente que en Colombia tenemos un abstencionismo muy alto. Pero por otro lado, las condenamos y las criticamos cuando salen a votar por el que nosotros pensamos que debe ser. O sea, esta gente no es bruta, esta gente es muy inteligente, esta gente reflexiona demasiado. ¿Sí me entiende? Entonces, pues acercarse a la oportunidad de las urnas es acercarse a expresar su opinión desde su libertad. No podemos pretender que tienen que votar es por el que X o Y quiere.
Pero lo que sí es cierto, y eso, digamos, ahora se le llama voto fusil, que aquí ha habido desde tiempo atrás un voto que ha sido producto del constreñimiento de las organizaciones criminales, sobre todo de pues los grupos paramilitares. ¿Por qué no las FARC? Porque las FARC estaban en contra de las votaciones. Las FARC no dejaban votar a la gente. Porque ellos no querían que votaran. Es más, muchísimas masacres se hicieron por parte de las FARC precisamente en momentos preelectorales, ¿no? María Jimena, yo no quiero aquí parecer abogado de los actores armados que hay en los territorios, pero ojo, estos grupos armados hicieron pública una declaración que no iban a interferir en el tema de la política. Y yo sí tengo que decir con toda certeza, al menos en los lugares que yo conozco, en los lugares que yo he recorrido, que no hubo ningún indicio tan siquiera de presión a ninguna persona para que votaran por X o Y candidato. Eso no ocurrió. Los actores que estuvieron o que están en el territorio fueron respetuosos de la opinión ciudadana. No interfirieron en absoluto para nada. Entonces, esa idea del voto fusil no se la come nadie, sino que dejen de estar en alaracas, que dejen de estar inventándose cosas para poder generar ambiente para la muerte y que más bien acompañen a estas comunidades, ¿cierto? Que las ayuden, más bien que lleven derechos para que estas comunidades, su voto quizás en otras elecciones pueda ser distinto. Realmente, mire, es muy doloroso que un campesino que hizo tanto esfuerzo, una campesina para llegar a expresarse, ahora le vengan a decir que su voto fue obligado, que su voto... No, eso ahí no ocurrió. Eso ahí no pasó. Y ahora, pues en estos territorios donde dicen eso, hay autoridades, ahí hay gobernación, gobernadores, gobernadoras, ahí hay autoridades militares, hay autoridades policiales. Yo estuve en Bojayá votando y yo vi que el ejército y la policía estaban allí custodiando. Entonces, esas autoridades militares eran cómplices. Entonces, esas autoridades militares no estaban cumpliendo ningún papel allí en el respeto de la autonomía de las comunidades, al menos en esta oportunidad. Hombre, eso es ofender incluso la labor misma de la institucionalidad que está ahí presente. Ese es muy, muy maquiavélico, ese pensamiento. Pero usted sí vio en muchas épocas ese constreñimiento del elector en esos territorios. No, por supuesto, nosotros lo vivimos. Si yo le cuento, en Bojayá mismo la FARC en una época prohibió que la gente se acercara a las urnas. Es que el tema es que precisamente por eso es que para nosotros el acuerdo de paz es importante, porque nosotros contrariamente, como vivíamos en ese nivel de postración democrática, nos interesaba que hubiera negociación para que ese fusil se quitara del medio. Nosotros también estuvimos en la época del 96, cuando llegaron los paramilitares y nosotros íbamos a la urna y llegábamos hasta la urna, era a entregar la cédula. Y entregábamos la cédula y allá nos marcaban el voto. Pero esta vez no. Esta vez no. Precisamente por eso es que necesitamos que haya más procesos de paz. Para que precisamente esos fusiles salgan de los territorios y entonces el país empiece a comprender que es que aquí no hay ningún miedo. Aquí hay una posibilidad de participación democrática y abierta y limpia. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso precisamente no vengan a inventarse. Yo creo que no se pueden inventar ese tema del voto fusil. Aquí ahora los grupos armados que están ahí en los territorios declararon que no iban a intervenir en eso. Y de verdad que lo hicieron y lo respetaron. En otra época sí. Por allá en el 96, los años 2000. Los años 2000 fueron terribles para nosotros. Esa época fue una época de mucha oscuridad democrática, pero ahora estamos en otro escenario. Yo pienso que el país debería seguir avanzando
en esa ruta. Bueno, muchísimas gracias, Leiner. Yo creo que ha sido una muy importante entrevista. Ojalá la gente en el gobierno y el presidente electo lo escuche y escuche lo que usted escribió. Yo le agradezco y espero volverlo a tener por acá. Con mucho gusto, muchas bendiciones. Un saludo para todos y cada uno de los colombianos y colombianas. Muchas gracias, Leiner. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.